Amigos, otra vez muchas gracias por acompañarnos en este programa de Camino a Palacio de Gobierno. Me encanta el nombre, aunque no podamos desarrollarlo perfectamente, pero cada uno ha tenido un camino, por supuesto, especial para llegar a la Casa de Gobierno. Y cuando están en la Casa de Gobierno, algunos se han quedado 2 o 3 días y otros se han quedado por años. Hoy nos toca más o menos ubicarnos en el año 1890, 1895, y al terminar el siglo XIX, cuando concluye el segundo militarismo. El segundo militarismo es la etapa en que los militares, básicamente los que estuvieron en la Guerra del Pacífico, como Miguel Iglesias, Cáceres, Remigio Morales Bermúdez, Justiniano Bergoño, todos esos militares que estuvieron en la Guerra del Pacífico, luego se sentían que tenían el derecho a llegar a Palacio de Gobierno. Y de verdad, casi los 4 militares que he mencionado llegaron a la Casa de Gobierno. Entonces, como enseñanza, es que tiene que participar en una guerra y luego otra guerra interna entre militares para llegar a Palacio de Gobierno. Esa etapa ya lo hemos comentado. Y ahora estamos entrando ya a la etapa de los gobiernos democráticos, en la etapa de que hay que estar en un partido político para llegar a Palacio de Gobierno. Y en esa época y en esa parte de la historia habían 2 partidos políticos. El partido político, el Partido Civil, que fue creado con Manuel Pardo, y el Partido Demócrata, que fue creado por Piérola. Así que, Hugo, ojalá si me equivoco, por favor, me corrige, pero estamos llegando a la etapa donde para llegar a Palacio de Gobierno tiene que estar en un partido político. Y hemos llegado ya a la etapa de estos 2 partidos políticos. Y Hugo, como he dicho, siempre conoce, ha leído más de historia que yo. Ahora yo tengo que prepararme para conversar con Hugo y hacer un programa que a cada uno de ustedes le pueda gustar. Adelante, Hugo. ¿Cómo están, amigos míos? Una vez más, gracias por estar aquí. Gracias también, Virgilio. Bueno, en esta ocasión vamos a comentar un tema, una parte de nuestra historia que nos han enseñado en el colegio, que nos lo han dicho siempre, y se llama la etapa aristocrática, el Perú aristocrático. Es un periodo de nuestra historia donde hubo gobernantes que eran aristócratas o hacendados, capitalistas, que tenían tierras, eran empresarios, era gente que se dedicaba al comercio, no eran militares, eran civiles. Y esta etapa fue aristocrática porque nos gobernó gente rica, así de simple, ¿no? Nos gobernó gente de plata y que sabía administrar de alguna u otra forma el país, ya que administraban sus empresas, entonces conocían de la administración de empresas. Entonces esto de alguna forma benefició al país, pero también de otra forma trajo otros problemas que vamos a ir comentando también en este video. Entonces podemos comenzar, ¿no, Virgilio? Hablando de Piérola, ¿no? Claro, pero un ratito, Sí, dime. como tú dices, entramos a la época aristocrática cuando los gobernantes eran las familias afortunadas, como fue con fortunas económicas, ¿no? Ajá, Con fortunas económicas, producto de esta riqueza nacional que fue el guano, fue el salitre, fue las tierras. Entonces progresivamente se iban creando familias que cada vez desarrollaban más negocios en la industria del azúcar, en el algodón, en la lana y en el caucho. Esas eran las grandes industrias y los propietarios de esas grandes empresas, bueno, aspiraron ahora, dijeron ya no más militares, ya no más guerra, ahora nos toca a nosotros que tenemos billete y tenemos plata, y ellos empezaron a gobernar el país. Por eso que el historiador Basadre le llama la etapa de la república aristocrática, ¿no? Que tenían algo de aristocracia, porque lo que más tenían era el dinero. Sí, claro, tenían una formación en las universidades, porque en esa época todos estos señores que administraban el país también administraban la Universidad de San Marcos, administraban el poder electoral y administraban también a los medios de comunicación. Ya el comercio iba empezando a tomar más poder. Entonces, para llegar a Palacio de Gobierno,
tenía que ser dueño de una empresa, tenía que tener influencia en el comercio y tenía que también tener influencia en los poderes electorales. Y de esa manera llegamos al segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Así es. Pero ¿cómo llega Piérola al poder? Recordemos que no es la primera vez que Piérola está gobernando el Perú. Ya lo hizo antes. En la época de la Guerra del Pacífico, Piérola había entrado con una insurgencia, había entrado de facto, o sea, se había autoproclamado, aprovechando que Mariano Ignacio Prado se había ido del Perú en plena guerra, ¿no? Pero ahora Piérola, en 95, llega al poder mediante la vía democrática, o sea, elecciones. En unas elecciones donde él solamente participó solo, o sea, no hubo contrincante, ya que acababa de ocurrir una guerra civil en el Perú, una revolución cívico-patriótica contra Cáceres, porque Cáceres estaba queriendo, se había acusado a Cáceres de fraude electoral, así que ahí Piérola intervino, ganó la revolución y llamó a elecciones donde él fue aclamado como único candidato y logró ingresar al sillón presidencial, ¿no? Ahí logró ingresar a Palacio. Y con él se inicia una etapa muy importante, la aristocracia. Pero hay que resaltar el gobierno de Piérola, este segundo gobierno de Piérola, ya que a pesar de que a Piérola lo conocemos como un personaje traidor, ¿no? Que ha traicionado en la Guerra del Pacífico, hay una leyenda negra de Piérola que se habla mucho. A pesar de esto, Jorge Basadre califica su segundo gobierno de Piérola como diligente, creador y eficaz. Con esos tres adjetivos lo califica Jorge Basadre. Incluso hay algunos historiadores que dicen que ha sido uno de los mejores gobiernos de la historia del Perú. Eso es lo que dicen algunos historiadores, refiriéndose a este gobierno, al segundo gobierno de Piérola, que duró 4 años y fue constitucional, ¿no? Ha sido constitucional. En este gobierno han ocurrido varias cosas. Se ha consolidado el sistema presidencialista. Se creó la sociedad recaudadora de impuestos, se construyó escuelas, se estableció el servicio militar obligatorio, se acrecentó la exportación de productos agrícolas y mineros, ¿no? Se creó el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. O sea, varias cosas ha hecho Piérola, por eso es que Basadre lo califica como un gobierno eficaz. A pesar de que antes se había comportado como un traidor, pero en esta vez parecía que se estaba reivindicando. Así que, claro, sí, dime. Yo le he dicho siempre de que nuestros historiadores, nuestros profesores de historia, la gente que se ha dedicado a investigar las cartas y los procesos políticos, siempre han estado contando las cosas positivas de los políticos, de los gobernantes. Nunca han dedicado tiempo a mencionar las cosas negativas. En el caso de Piérola, el primer gobierno, o en la época que estuvo de gobernante producto de un golpe de Estado, fue desastroso para el Perú porque perdimos la guerra del Pacífico, porque no supo enfrentar a esa guerra del Pacífico. Pero sin embargo, ya como dice el historiador Basadre, en el segundo gobierno se lo recuerda por grandes realizaciones. Por ejemplo, porque llegó la luz eléctrica, porque llegaron los automóviles, llegó el teléfono, la influencia también de otros países y de otros continentes, como todo en la vida, ¿no? Uno va creciendo, desarrollándose en función del desarrollo del entorno. En la época de Piérola estaba en pleno apogeo la luz eléctrica, el teléfono, el automóvil, y eso hizo que a Piérola lo consideren como un hombre progresista y que buscó el desarrollo del país, pero de todas maneras sí hay cosas importantes que recordar, porque en esa época entramos ya en la época de la industrialización. Sí. No hablan los historiadores de cuántos actos de corrupción habrá habido. De hecho, creo que no hablan los historiadores, no lo dicen, ¿no? Que no se sabe tampoco. Porque no se sabe, pero Piérola fue el hombre del contrato de Dreyfus, y el contrato de Dreyfus lo firmó Piérola cuando tenía 30 años, entonces ya venía con una historia y venía con un pasado
que creaba dudas, pero no importa. Avancemos con la historia. Piérola terminó su segundo gobierno, dejó en el país, por supuesto, un proceso de desarrollo. Leía ayer para nuestra conversación que, por ejemplo, los helados Donofrio son desde la época de Piérola, los fósforos El Sol de la época de Piérola, la fábrica San Jacinto de la época de Piérola, la época del caucho de la época de Piérola, ese momento en que los industriales de todo el país entraron a la selva al tema del caucho, era la época de Piérola. O sea, si bien tuvo un acto, digamos, una parte negativa en su primer gobierno, en el segundo gobierno sí creo que facilitó todo el desarrollo industrial de nuestro país. Sí, incluso lo definen como, mira, el mismo Jorge Basadre dice que ha sido el gobierno que consolidó la reconstrucción nacional, o sea, la reconstrucción nacional, perdón, e inició la aristocracia. O sea, porque el Perú estaba en debacle por la Guerra del Pacífico y pues Cáceres era el que supuestamente lo iba a reconstruir, pero el que lo termina reconstruyendo es Piérola y da campo a que otros, sus siguientes gobernantes que lo sucedieron, gozaran de ese buen camino que había trazado, ¿no? Así que Piérola termina su gobierno en el año 1899 y hay elecciones. Ahí participan varias personas. Estaba Eduardo López de Romaña, estaba Manuel Candamo y González Prada también, González Prada. Pero ¿quién lo gana? Lo gana Rob López de Romaña. Pero ¿quién es López de Romaña? Es un ingeniero arequipeño, ingeniero como nosotros, empresario también. Acá todos son empresarios. Eso me gusta, sí. Me gusta, Hugo. A ver. López de Romaña, ingeniero civil como nosotros, ¿no? Sí. Fue el primer ingeniero que llega a Palacio de Gobierno, ¿no? Exactamente, es el primer ingeniero en ser presidente del Perú. O sea, el primer presidente ingeniero que hemos tenido ha sido Eduardo López de Romaña, un arequipeño que trabajó en el Perú, no solo en el Perú, también se fue al extranjero. Estuvo en India y en Brasil trabajando como ingeniero. ¿Y qué hacía? Hacía puentes. Eso es lo que hacía puentes y ferrocarriles, trabajaba para hacer ferrocarriles. Cuando en su vida política fue ministro de Piérola y por lo tanto, al ser ministro de Piérola, era pirolista y obviamente que Piérola lo iba a apoyar en su candidatura y así lo hizo. Llegó a ser alcalde de Arequipa primero y luego llega al poder, o sea, llega a Palacio por la vía de elecciones tras el apoyo de Piérola, ¿no? Que era una coalición nacional con el Partido Demócrata, con el Partido Civil, perdón. O sea, el Partido Demócrata de Piérola se había aliado con el Partido Civil y habían dicho vamos a lanzar a Eduardo López de Romaña. Y como tienen el apoyo del gobierno, lógicamente gana con un 97% de votos, así bien apabullante. Ganó Eduardo López de Romaña y gobernó solamente una vez, ¿no? Esos 4 añitos gobernó de 1899 a 1903. Con él se dio pues el cambio de siglo. Pasamos al siglo XX con Eduardo López de Romaña. Y en su gobierno pues no hubo gran cosa que resaltar. Simplemente continuó con la labor que había dejado Nicolás de Piérola, ¿no? Así fue. Y ahora, tal vez cabe precisar de que López de Romaña era de un partido diferente al Partido Demócrata de Piérola. Es cierto, era diferente. Entonces, ahí para hablar de temas, digamos, políticos, podemos entender de que en ese momento, o sea, más de 100 años atrás, ya están hablando el tema de la alternancia de poderes, porque lo lógico hubiera sido que Piérola, teniendo su partido político y teniendo su vicepresidente, lo hubiera promovido a su mismo vicepresidente como candidato presidencial, pero sin embargo correspondía a otro partido político. Ese es un tema interesante y un tema que resaltar porque de esa época ya nos damos cuenta que se llega a Palacio de Gobierno producto ya de elecciones, producto de los partidos políticos, producto de acuerdos políticos para que se haya dado este concepto de la alternancia con
eh, López de Romaña, que seguramente continuó con las mismas políticas del presidente Nicolás de Piérola, ¿no? Sí, él siguió con sus políticas, con sus mismas obras. Y cuando él acabó su gobierno, en 1903, obviamente se dieron otras elecciones. Y aquí participa como único candidato Manuel Candamo. Manuel Candamo Iriarte, así se llama, ¿no? Él ya gobernó antes. Había gobernado el Perú ya antes, solo que en esta ocasión era su segundo gobierno de Manuel Candamo. Pero sucede Hay algo. una, Dime. perdón, yo quería decir algo, hay una parte de la historia ahí, porque yo me acuerdo más de la cosa que no están en los colegios, que no enseñan en colegios. No sé si es en el gobierno de López de Romaña o en Candamo, donde se firmó un acuerdo con Bolivia, y en ese acuerdo de acuerdo de paz con Bolivia se perdió la mitad del lago Titicaca y se perdió como 100.000 hectáreas de bosques. Tal vez Creo que eso fue con Leguía, creo que fue. no sé, pero esa es una incógnita que tenemos Sí. que verlo, y a nuestros seguidores que revisen, porque creo que en el gobierno de López Robaña, otro gobierno, se perdió la mitad. Por eso en el colegio nos enseñan que la mitad del lago Titicaca es peruano y la mitad del lago Titicaca Claro. es boliviano. ¿Por Así qué? es. Porque en una negociación, como siempre nuestros presidentes traicioneros, no les interesó ceder terrenos. Hemos perdido la mitad de nuestros territorios en la época de la emancipación, en la época de la guerra con Chile, y ahora con estos gobiernos ya demócratas, estos gobiernos de partidos políticos, también hemos perdido la mitad del lago Titicaca, más unos 100.000 hectáreas. Habría que ver, Hugo, en qué Sí. gobierno Yo hemos creo que fue perdido Leguía. Yo creo que fue Leguía, el primer gobierno de Leguía. Lo vamos a revisar más adelante, porque en el onceño también ocurren cosas con Brasil. Hay mucho entreguismo hacia Brasil. Con Brasil nunca tuvimos guerra, pero sí que le entregamos más territorio que a nadie. Eso también lo vamos a ver cuando lleguemos al gobierno de Leguía. Claro, Sí. que quede este tema pendiente, Que quede pendiente. para decirle a nuestros seguidores con más claridad. Que quede Pero hay pendiente. algún momento en que se hemos perdido la mitad del lago Titicaca, ¿no? Así es. Estaba diciendo yo, continuando narrando la historia, Manuel Candamo, que es un empresario, ¿no?, ha sido elegido en 1903. Pero él solamente gobernó un año. Debía gobernar 4, pero gobernó solo 1. ¿Por qué? Porque se murió. Así de sencillo. Sí. O sea que para llegar a Palacio de Gobierno hay que esperar que nuestro presidente pueda Sí. fallecer, ¿no? Se murió lamentablemente Manuel Candamo. Ocurrió su muerte en mayo de 1904. Días antes ya se sentía mal. Tenía un mal reumático, según los doctores. Tenía un mal reumático. Y le dijeron que se vaya de Lima hacia Arequipa. Le dijeron que se vaya porque había ahí alguien que le iba a tratar. Entonces, al irse de Lima, tenía que dejar a su vicepresidente. Y dejó a Serapio Calderón Lazo de la Vega. ¿Y quién es Serapio Calderón? Es un abogado cusqueño. No es militar, es un civil, abogado cusqueño que fue diputado y rector de la Universidad San Antonio del Cusco, ¿no? La UNSAC, así se le llama. Él ha sido rector de su universidad. Entonces, por tener cercanía con el gobierno, le han dicho para que sea vicepresidente, y así accedió al poder por muerte de Manuel Candamo. Él gobernó poco tiempo, desde mayo hasta septiembre nomás de 1904, y llamó a elecciones y se presentó como único candidato José Pardo Ibarreda. Aparece la figura de José Pardo Ibarreda. ¿Y quién es José Pardo Ibarreda? Es el hijo de Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle tiene un hijo, José Pardo. Los dos han gobernado el Perú. Los dos. Manuel Pardo una vez y José Pardo lo gobierna 2 veces, en 2 ocasiones. Pero ahorita estamos analizando el primer gobierno de José Pardo Ibarreda, que comenzó en 1904 y terminó en 1908. José Pardo también es un abogado,
pero es limeño. Limeño, hijo de Manuel Pardo, como dije. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Manuel Candamo. Entonces tenía cierta afinidad con Manuel Candamo. Así que José Pardo Ibarreda llega al poder vía elecciones, apoyado por la Alianza Civil Constitucional. En esta ocasión es el Partido Civil el que catapulta a José Pardo, pero no participa solo el Partido Civil, sino que se junta, hace una alianza con el Partido Constitucional de los caceristas. O sea, Cáceres todavía estaba metido en política, o sea, su partido estaba todavía ahí metido en política haciendo alianzas. Así llega José Pardo Ibarreda, ¿no? Ese es un gobierno importante que tuvimos de 1904 a 1908. Perdón, Hugo, antes que continúes con este gobierno de José Pardo. Ajá. En la época de Candamo, Sí. señor Serapio Calderón, Calderón, ¿no? Sí, Serapio Calderón. Serapio Calderón era el segundo vicepresidente Exactamente. de Candamo. El segundo. Porque como es la vida, estaba Candamo presidente, su vicepresidente murió antes de la juramentación y se quedaron con el segundo vicepresidente, que era don Serapio Calderón, y por eso que asumió la presidencia de la República a la muerte de Candamo. O sea, qué piña toda esa plancha presidencial, ¿eh? El primer vicepresidente muere, luego a los 8 meses el presidente muere de Arequipa y le tocó gobernar al señor Serapio Calderón. O sea que para llegar a Palacio de Gobierno hay que esperar que los dos primeros mueran y llegas a Palacio de Gobierno y te hace presidente de la República, ¿no? Sí. Qué bueno que menciones al primer vicepresidente, porque se llamaba Lino Alarco. Lino Alarco. Ese que murió, ¿no? Se falleció, tenía que juramentar y fallece, ¿no? Fallece en abril de ese año y tenían que poner tenía que ir el otro, ¿no? José Serapio Calderón. Y es así como él llega al poder, por el fallecimiento de 2 autoridades. Sí. ¿No? Ahí no hubo elecciones, ¿no? Y así es como llega Serapio. Luego llega José Pardo vía elecciones. Él sí gobernó 4 años de manera constitucional. Siguió con la aristocracia del Perú hasta que llegó la fecha de elecciones. José Pardo llama a elecciones y se presenta otra vez un único candidato. Pero esta vez es alguien muy importante de la historia peruana. Su nombre es José Bernardino Leguía. Es un empresario, José Bernardino Leguía, de Lambayeque. Lambayecano es un hacendado capitalista azucarero. De un distrito que se llama Jayanca. Ajá, ahí es Augusto B. Leguía. Jayanca es un pueblito que todo el Perú sabe que yo soy chiclayano. Ajá. Y conozco bien la historia como ¿Es tu paisano, Pedro Ruiz Gallo, Ajá, Quiñones, Pedro Ruiz Gallo, Quiñones y Leguía, por supuesto. Hay varios. José Balta, el mismo Pardo que fue hacendado el dueño de la hacienda de Tumán. O sea, Lambayeque ha tenido muchas personalidades. Ha sido muy influyente Lambayeque, ver nacer a muchos políticos importantes, incluso héroes de guerra, como lo mencionaste, Quiñones, que sí, siempre lo vemos en nuestro billete de 10 soles, ¿no? Y así, José Bernardino Leguía, ha sido ministro de Hacienda durante el gobierno de Candamo, de Manuel Candamo, así que tenía cierta cercanía con él, porque no en vano lo ponen en un cargo de confianza. Y como era un empresario azucarero, se dedicó bastante a esta labor, no solo en el Perú, sino en el extranjero también estuvo. Tenía muchas empresas Leguía en el extranjero. Era millonario, era un hombre rico, un hombre de plata. Y él, justamente por ser ministro de Hacienda, es que gana las influencias para lanzar su candidatura, y lo gana en las elecciones de 1908. ¿Y quién lo apoyó? El Partido Civil, o sea, el partido del gobierno. José Pardo Ibarreda, que era el antecesor, ¿no? El anterior, apoyó esta candidatura porque era parte del Partido Civil.
vamos saliendo de esta clase aristocrática y pudiente que eran los grandes terratenientes del azúcar, el algodón, el caucho, la lana, y viene Leguía y abre contactos con Estados Unidos y empieza más bien a entrar al poder el capital financiero. O sea, hasta Leguía estamos, digamos, administrados o gobernados por los capitalistas de la tierra, del azúcar, del algodón, y a partir de Leguía empieza a tener ya relaciones con Estados Unidos a raíz del automóvil, de la energía, el teléfono, y empieza ya a crearse las empresas financieras en el Perú. Sí, eso fue parte del leguísmo, ¿no? Hay una cosa importante que sucede en el gobierno de Leguía, y es que hubo intentonas de golpes. Se cuentan muchas anécdotas de Leguía de gente que le ha intentado golpear políticamente y hacerse con el poder. Se cuenta que el hermano de Pierola se tomó Palacio de Gobierno y le obligó a Leguía a renunciar, y él se negó. Leguía se negó, así que lo sacaron del palacio y lo llevaron a otro sitio y le estaban diciendo que firme su renuncia, y él se negaba hasta que ese intento de golpe fracasó. Al final se capturó a estos golpistas, y ahí ocurrió el fraccionamiento del Partido Civil. El Partido Civil se divide en dos corrientes, y eso hace que se debilite la política en el Perú. Estaba muy sólido, y ahí se debilita un poco. Y tal es así que llega a las elecciones de 1912 y ocurre lo que muchos llamaron como un fraude. Fueron unas elecciones muy reñidas que al final se anularon. El que solicita la anulación es Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst, otro empresario ariqueño, es de Arica, escritor, periodista. Este empresario pide la nulidad de las elecciones y luego el Congreso lo elige a él como presidente. Es algo muy insólito que ocurrió, y así es como Guillermo Billinghurst llega al poder. Perdón un ratito ahí, ver, si yo puedo recordar un poco de esta historia. Leguía llama a elecciones y hay dos candidatos, Billinghurst y el otro era el dueño de la hacienda Cayaltí, es hay otro hacendado. Aspitálaga se llama Aspíllaga. Ya, Aspíllaga. Y Billinghurst fue el primero en actuar con sentido populista. Dice que su campaña era el pan grande versus el pan chico. Él decía que mientras Aspíllaga te daba un pan de un tamaño determinado, él podía hacer 20 panes más grandes con la misma cantidad de dinero. Era la campaña del pan grande versus el pan chico. Era la campaña de Billinghurst, por eso dice que fue la primera campaña populista de la historia del Perú. Y como iba a perder, dice que antes de que den los resultados electorales hizo una protesta popular, la acompañaron, como era el pan grande, había tanto pobre, la acompañaron en la manifestación hasta que hizo que anulen las elecciones. Y anulando las elecciones, pues el Congreso lo nombró de presidente de la República a Billinghurst, contra el otro candidato que era Antero Aspíllaga. No sé si, Antero Aspíllaga, exactamente. Otro hacendado lambayecano, que era dueño de una empresa azucarera que se llama Cayaltí. Y así vamos llegando a Palacio de Gobierno todavía con los dueños de las empresas, de las grandes compañías. Todo lo que hemos hablado han sido dueños de las grandes compañías, por eso es que le llaman la época de la República aristocrática. Aristocrática porque tenían haciendas, ¿no? Eran empresarios. Solo faltó que el rey del caucho, el señor Fermín
Fermín, o sea, que él sea el presidente, ¿no? Fermín Ajá. Fiscarral, ¿no? O sea, lo único que faltaba es que Fermín Fiscarral se haga presidente de la República algún día porque era el gran administrador del caucho peruano. Solamente faltaba él, porque el caucho peruano estaba en apogeo en Iquitos, en la parte selva norte del Perú, ¿no? Ahí había la fiebre del caucho. Que... La fiebre, y fuimos invadidos por empresarios europeos, colombianos, chilenos, brasileros, y todo el tema del fiebre del caucho generó una riqueza que igual que el guano, igual que el salitre, igual que la caña de azúcar, lo único que ha dejado en el Perú es historia, son guerras, es sangre y sufrimiento para el pueblo peruano. O sea, el pueblo ha tenido grandes recursos naturales, el caucho, el salitre, el guano, las tierras, el azúcar, el algodón, los tejidos, pero si uno recuerda que solo se ha recibido guerras civiles, se ha recibido dolor, se ha recibido abuso de nuestros indios y se ha recibido sangre de nuestros compatriotas. Eso es lo que ha pasado a esta época de los gobiernos de la aristocracia peruana, ¿no? Sí, y ahorita todavía no acaba, ¿eh? Aristocracia tiene para rato todavía, porque falta contar el oncenio, pero esto ya lo hablaremos en una siguiente vez. De momento solo quería decir, ya para terminar este video, que Guillermo Billinghurst termina su gobierno de una manera muy extraña, ya que él tenía muchos conflictos con el Congreso y el Congreso tenía intenciones de vacarlo. Pero Billinghurst se adelanta y da como una resolución diciendo que se disuelve el Congreso. Pero el Congreso no hizo caso, igual lo vacó. Esa es la segunda vacancia que ocurre en el Perú, después de Ribagüero. Lo vaca y es ahí mismo donde aparece el señor Óscar R. Benavides. Creo que se llama Raimundo, no estoy seguro. Óscar Benavides. Óscar Raimundo. Ahí aparece y da un golpe militar. Pero de esto ya hablaremos en la siguiente ocasión, ¿no? Ahí va a continuar todavía la etapa de aristocracia, hasta Leguía. Así es. Claro, podemos señalar hasta acá de que ya en los primeros años del siglo XX empiezan los partidos democráticos. Es importante señalar que hasta el 1918, 1920, todavía veníamos guiándonos por la Constitución de 1860. Sí. Los gobiernos eran siempre de 4 años. Se ha respetado con Pierola, con Candamo, con todos estos presidentes que hemos mencionado, donde solo gobernaban por 4 años, inclusive Leguía. Y la enseñanza que podemos tener es que ya estamos entrando a ser gobernados por personas que han estado en la universidad, que han estudiado Derecho, que han estudiado Economía, que han conocido el mundo, digamos, de otras sociedades, y progresivamente vamos entrando ya a los procesos electorales que son los que tenemos ahora. Entonces, Hugo, dejamos esta conversación ahí. Regresaremos la próxima capítulo con el tema del golpe de Estado de Óscar R. Benavides y los gobiernos que continúan, ¿no? Así es, Virgilio. Un gusto haber estado contigo una vez más. Muchas gracias, amigos, y gracias por acompañarnos, y hasta nuestro próximo encuentro, camino a Palacio de Gobierno. Gracias y hasta luego.